la van a entregar, pero yo no creo que sea así. Ayer, como todos sabemos, ya llegó a su fin este operativo de retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. Me llamaba mucho la atención, vi ayer todas las noticias que decían, termina la guerra de 20 años. La realidad interna de Afganistán es que la guerra está comenzando. Sí, recién está comenzando. La guerra real está comenzando. Me llamó mucho la atención. Terminó la otra guerra. Como estaban, parece la que importa. Parece que lo que pase ahora en Afganistán al interior no importa mucho. Me llamaba la atención cómo trataban los medios. De hecho, ayer el vuelo C-17 fue el último en salir de Kabul. Salió justamente con el embajador estadounidense en Afganistán y también con el comandante de las fuerzas militares estadounidenses en suelo afgano. Si bien Salfate terminó este operativo de retiro de las tropas, que terminó en la madrugada del 31 de agosto o algo así como 12 horas antes de lo que estaba previsto, sí sigue una misión, supuestamente sigue una misión diplomática de Estados Unidos en la cual ellos se comprometen a ayudar a los ciudadanos estadounidenses y también a ciudadanos afganos que el día de mañana digan, ¿saben qué? Nosotros también queremos salir. ¿Qué tan real puede ser eso? Eso ahí no lo sé. A mí me llama bastante la atención el grado de confianza. O sea, ¿cuántas veces alguien tiene que traicionar las confianzas para que tú dejes de creerle? O entender que no puedes negociar con esas personas y que tienen que haber incluso, quizás ni siquiera vías diplomáticas, sino pasando y pasando. Tanta plata por tal ciudadano norteamericano que necesita que me la devuelva. O sea, acuérdense que cuando el día de ayer las tropas militares se retiran, se dan cuenta de que hay cosas que no se pueden llevar, que son vehículos de guerra que cuestan aproximadamente $1 millón cada uno, y obviamente no los pueden dejar ahí porque los pueden ser ocupados por estas tropas de talibán y finalmente comienzan a destruirlas. A sabienda de eso, con las personas que no se pudiesen llevar, finalmente, mira, estamos revisando, está el último soldado en subirse y con eso, digamos, todo lo que es milicia estaría ya de vuelta en su casa, más no así un grupo no menor de ciudadanos norteamericanos. Aquí el cuento es lo siguiente. Creo que nadie ha dicho esto. Es que esta versión de Afganistán entre Estados Unidos y estos fanáticos religiosos es el peor escenario que nunca. O sea, Osama Bin Laden no es nada comparado con lo que estamos viendo, porque se está generando una facción terrorista que ellos no van a permitir. En su día a día despiertan es cómo yo llevo esta destrucción de limpieza, no solo a Afganistán, sino fuera de su frontera, porque Dios me ha encomendado eso. Aquí se viene una guerra, como te dices, que no ha parado y que va a consistir en ataques terroristas, que los primeros condenados yo creo que Europa. Y que el mundo se está quedando un poco callado. Solo como antecedente, pasó muy bajo perfil ayer, pero cuando se retira Estados Unidos justamente con esta promesa de que sigue la misión diplomática, de que van a ayudar, de bajito entregan la información de que Afganistán se quedó sin controladores aéreos, porque los controladores aéreos eran de Estados Unidos. Hoy día Afganistán no tiene regulación del tránsito aéreo. ¿Cómo van a sacar entonces? Y eso lo hace mucho más difícil por los vuelos comerciales. Lo hace prácticamente no, está en tierra de nadie. Claro, que hasta ahora las líneas aéreas comerciales que han estado apoyando esta tarea de evacuación. Ahora, es súper importante lo que tú mencionas con respecto a esta misión diplomática, y ayer lo confirma Antony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, en donde dice que se trasladan a Qatar, en Doha, para seguir, entre comillas, ayudando a todos los ciudadanos norteamericanos que todavía siguen en suelo afgano, así como también a los colaboradores afganos del régimen estadounidense, cierto, que fueron quienes estuvieron ahí ayudándolos en temas estratégicos en suelo afgano y que colaboraron con todas estas misiones en la logística, y que hoy en día muchos de ellos están votados, y era lo que ayer escuchábamos en distintos testimonios, incluso afganos que reclamaban contra el gobierno francés, por ejemplo, que también los tenían ahí súper votados, porque claro, mientras les sirvieron, perfecto, los protegieron, los ayudaron, pero ahora que necesitan escapar parece que los quedaron olvidados. El tema de Doha es bastante importante, no menor, porque desde el 2013 que los talibanes mantienen una oficina de negociaciones en Qatar. Esa oficina estuvo preparada y estuvo autorizada y gestionada por Obama. Recordemos que esa oficina ellos la crearon para poder negociar. Ya en esa época de Obama se hablaba de retirar las tropas estadounidenses desde Afganistán. Y esa oficina todavía sigue en pie. Por lo tanto, hay varias cosas que pasan en Qatar, porque finalmente hemos visto que se ha convertido en una plaza negociadora. Ha sido como este intermediario entre Afganistán y Estados Unidos. Allá sucede todo. Allá suceden las reuniones. De hecho, se le ha acusado mucho a Qatar de dar legitimidad a los talibanes, y también
también ser cómplices de todo lo que ha pasado con el tema del terrorismo. De hecho, la sede de la televisora Al Jazeera, que también ha dado cobertura a todo lo que han hecho los talibanes, entonces han sido bien criticados de cierta manera. Y recordemos que el acuerdo de paz que firma en el 2020 Donald Trump lo hace justamente en Doha, en Qatar, con el presidente de esta oficina de los talibanes, que además es un prisionero que fue rescatado en el 2018 de una cárcel de Pakistán, un tipo que fue encarcelado por la CIA y que lo mandaron a liberar en el gobierno de Donald Trump para poder generar todo este tipo de negociaciones. Entonces acá hay otra cosa importante y entramos a los intereses de los distintos países en un conflicto que es brutal. Es decir, cada país quiere sacar una tajada y cada país quiere verse beneficiado. ¿Qué es lo que beneficia o cómo se beneficiaría Qatar de todo esto? No desaparecer del mapa, porque por ejemplo Arabia Saudita es uno de los países que dice que por ejemplo Qatar no debería existir. Entonces Qatar, al ser esta plaza negociadora, se encarga de seguir en este mapa geopolítico y de considerarse para el mundo un país de interés y así finalmente pelear por su supervivencia y su independencia como país. Entonces al final es bien crudo que a raíz de un conflicto tan potente, los países que ayudan lo hacen finalmente por sus intereses personales. ¿Lama? Sí, yo creo que la ayuda incluso entre personas siempre es por intereses personales. Siempre. Digamos las cosas como son. Nada es por el otro. Exactamente. Cuando tú pones una moneda en un semáforo, lo haces para sentirte bien tú. No lo haces pensando en quién va a recibir esa moneda. Para mí las buenas intenciones no existen, y menos cuando tienes países como estos enfrentados. A mí me parece que todo lo que hemos estado conversando tiene que ver directamente con la segundo acto del guión de esta película, en el cual todo el mundo le va a rogar a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos que bombardee Afganistán o que terminen llegando a un conflicto bélico de mayor talla. Velo así. Joe Biden pierde el 50% de la aprobación de los estadounidenses. Esto de la oficina negociadora que contaba Monty y otros aspectos más da la sensación de un Estados Unidos distinto. Un Estados Unidos que dice, ¿sabes qué? Estoy cabreado de pelear, hemos madurado y en este momento, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a cumplir con la regla de los protocolos internacionales, porque eso es lo que hay que hacer. Somos un país humanitario. Perfecto, cumplen todo, hace todo en base al diálogo, algo llamativo en Estados Unidos especialmente. Entonces la ciudadanía le quita porcentaje de apoyo a Biden porque para los ciudadanos norteamericanos las tropas son importantes. ¿Qué viene después? El giro de timón, cuando Joe Biden dice, he escuchado a la ciudadanía, lo vimos venir y vamos a hacer lo siguiente. No vamos a tener piedad contra Afganistán. Y me parece que eso es lo que se está fraguando. Se está fraguando la oportunidad de que Estados Unidos, en lugar de ir en busca de sus intereses, cuente con el apoyo humanitario de todo el planeta para decir, ¿sabes qué? Por favor vayan, lo necesitamos en este momento. Y eso me parece que es bastante preocupante, porque como lo contaba la Monty respecto a Qatar, los roles en esta película ya están entregados y cada uno sabe cuál es el papel que tiene que ejecutar para que nosotros podamos ver esto mundial. Exactamente, para que nosotros podamos ver esto por televisión sin ningún problema y pensemos que el conflicto bélico tiene matices religiosos cuando posiblemente los matices son completamente otros. Es que religiosos no tienen nada, a mí de verdad me... da rabia ver cómo siguen haciendo tiempo. Ya si lo llevamos al fútbol, como decís, todos están haciendo tiempo todo el rato. Las reuniones que tienen a nivel internacional, la convención del G7 que hicieron el martes pasado, hace una semana ya, ¿de qué sirvió? De absolutamente nada. Lo único que conversaron es que en el fondo todos los países le estaban pidiendo a grandes rasgos, ¿cierto?, a Biden que por favor retrasara el retiro de las tropas, que no les hizo caso en ningún punto, en ninguno. Recordemos que la primera reunión del G7, cuando llega Biden, llega casi como un superhéroe, lo reciben con aplausos, que oye, por fin, volvió a Estados Unidos, fue la frase, volvió a Estados Unidos, nos va a hacer caso, ya no vamos a estar con este pelo pichí de Donald Trump, no, nos va a hacer caso, estamos con Joe Biden. No los pescó ni en bajada. Les dijo, yo voy a retirar las tropas igual, ahora está claro. ¿Qué tenemos a nivel internacional? La ONU que pide que se vote una especie, la parte de seguridad de la ONU que pide que se vote una normativa para que no se utilice Afganistán como un suelo para terroristas. Sí, 13 votan a favor. ¿Quiénes votaron? ¿Saben quiénes se abstuvieron en esa votación? Moreira. ¿Quién ustedes? Moreira. Aparte Moreira, China y Rusia. Sí, claro. Fueron los dos que se abstuvieron. Claro, porque ellos están de acuerdo con el régimen talibán. Y nosotros estamos desviando la mirada porque estamos solo en Kabul. ¿Cuántas personas han matado en otros sectores? Excelente. Hay videos que no se pueden mostrar en televisión en ninguna época, yo creo, y hay uno ve lo que han hecho con las personas. Hay una descripción más adelante con respecto al trato a las mujeres, que es una cosa impensable, que al menos lo vamos a leer, pero los videos probablemente usted se ha cruzado con ellos. Voy a insistir en dos cosas. Una, creo que por primera vez Estados Unidos no puede atacar a Afganistán
porque los otros se van a sentir el derecho a hacer un ataque magnánimo al mundo occidental. O sea, van a decir, usted no atacó en primero, o sea, olvídense las Torres Gemelas, nos vamos a ir con todo, con no sé qué otra cosa. Y ahora sí, claro. Va a ser. Ese es el gran miedo, porque la respuesta está inminente, porque ahora es todo un país ordenado, que adentro tiene un montón de perros rabiosos, que los dejan ser, que no los pueden encontrar, y con dos aliados, dos papás que no se meten, pero están, que es China y Rusia. A ver, usted, mi hijo, los dejo así, dejen la escoba. Ellos supervisan. Pero mira, y este es el otro punto. Norteamericanos tienen hasta el 31 para irse, eso pasó ayer para ellos. Tienen hasta el 31 para irse. Se fueron. Pero sin embargo, con la ayuda de Dios, el mensaje dice, los soldados del califato atacaron el aeropuerto internacional de Kabul ayer con 6 cohetes Katyusha y hubo víctimas. Y hubo un segundo ataque que lograron los norteamericanos bombardearlo e interceptarlo, muriendo familias y niños entre el fuego cruzado. Quiero decir, mira el nivel de negociación cero que tú puedes esperar de ellos. Que yo te digo, ya, tienen hasta mañana para recoger todas sus cosas e irse. Y yo, chuta, ya, ok. Y yo llego en 1 hora más, ni siquiera mañana, y digo, y empiezo a tirar, a quemarlo todo. No se puede confiar en ellos, no le importa nada. Cualquier arreglo diplomático vale callampa con esta gente. Entonces, aquí es o plata pasando y pasando o a morir. Y insisto, Estados Unidos por primera vez no va a poder atacar porque la tiene a cuadrillo. Yo creo que Europa le pide, por favor, no hagas nada, porque nos va a llegar a nosotros, porque ellos pueden llegar a Europa por tierra. Pero tú pensáis que, a ver, si mañana Estados Unidos bombardea Afganistán, ponte. ¿Tú pensáis que van a haber, no un país de Europa, sino que a lo mejor en varios países de Europa, ataques orquestados? Yo creo que van a haber represalias para el mundo occidental. Y hay que tener ojo porque este 11 de septiembre se cumplen los 20 años del atentado de las Torres Gemelas y no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en suelo norteamericano. Ahora, lo que tú decías de la cumbre G7... como que esperaban esta fecha. Sí, o sea, como que todo calza curiosamente. Claro, el G7 le pedía a Biden no retirar las tropas, pero finalmente si él no hubiese retirado las tropas, se hubiese levantado la guerra igual, porque los talibanes ya tenían el acuerdo y la palabra de Trump en donde ellos se retiraban el 31 de agosto. Entonces, si seguían en suelo afgano, iba a ser una guerra igual. Claro. Y acuérdate que la promesa era, se retiran las tropas, pero ustedes talibanes no nos tocan, no nos tocan al ejército estadounidense. Promesa que no cumplieron. O sea, mandaron dos ataques. Y eso es como una de las grandes premisas de Estados Unidos, no se puede negociar con terroristas. Lo que hizo Trump fue negociar con terroristas y ahí está, bueno, no le echemos la culpa a Trump, también quería hacerlo Obama, Biden está súper de acuerdo. De hecho, él hoy día lo que decía Biden en su declaración oficial es que él básicamente no va a dar pie atrás con esta retirada, que esto es parte del plan. Y ayer en la reunión con estos grandes socios claves para poder definir estos lineamientos de Afganistán junto con Estados Unidos, la gran conclusión es que la solución es la vía diplomática. Y yo no sé si se puede seguir pensando en una vía diplomática teniendo en cuenta que tenemos no solamente el tema de los talibanes, que es un grupo insurgente, también tenemos el factor Al-Qaeda, el grupo que lidera Haqqani, ISIS-K, o sea, el problema es más allá de los talibanes. Pero sin duda. Yo entiendo tu punto y eso es lo que da rabia, que en el fondo estas reuniones internacionales las basan en cosas que no son lógicas, logrables, que no pueden surgir. En el fondo sí, no le podíamos exigir a Biden que no retirara las tropas, porque iba a quedar igual una embarrada. Entonces no perdamos el tiempo en reunirnos en tontera. Ojo, hoy día estamos hablando de los talibanes, hoy día estamos hablando de Afganistán. ¿Qué es lo que pasa y cuántos artículos de prensa se han dedicado a hablar e investigar los otros grupos que hoy día están siendo inspirados por los talibanes? Me encontré con uno muy chiquitito que hablaba de cómo distintos grupos yihadistas ya en África Occidental habían generado 3 atentados con más de 200 personas muertas en este último tiempo, inspirados de alguna forma en África Occidental, inspirados en alguna forma en los talibanes. Entonces, ¿cómo estas células empiezan a generar cosas a nivel mundial? Nosotros estamos, y nosotros hablo no del programa en sí, hablo de la prensa, hablo del ojo occidental. Que nos estamos enfocados en Kabul. Tú decís, ¿se puede negociar con ellos? No se puede. Claro que no. Perdón, acá tengo la fecha. El 17 de agosto fue cuando ellos dieron la conferencia que iban a respetar los derechos de las mujeres. ¿Se acuerdan? Sí. Esa conferencia que Rusia hoy sí, que bueno, lo van a respetar y qué sé yo. 18 de agosto asesinaron a una mujer, claro, no en Kabul, la asesinaron en Tajkar. No sé si lo estaré diciendo bien, justamente porque no utilizaba una burka en una provincia donde el ojo de Occidente no está puesto. El 12 de julio, o sea, 5 días antes de esta conferencia,
Perdón, el 19 de agosto en otra provincia a una mujer porque salió sin la burka y salió vestida con colores. Sí. Y después ellos ya habían dicho 2 días antes que iban a respetar los derechos de las mujeres. Sobre la misma, ¿no? Entonces, seguir negociando con ellos, que además uno puede decir ya, los talibanes, pero los talibanes no son solamente ellos, también están involucrados. ¿Cuál es el grupo que defiende Kabul? El grupo Haqqani. La red Haqqani es la red que está de alguna forma en la base de seguridad de la capital de Kabul. El líder está a cargo de la seguridad. Es una de las redes que es considerada como más peligrosa a nivel mundial, donde parte de sus líderes son buscados por Estados Unidos. Entonces tenemos que empezar a ver también, y esto va a ser un tema para las siguientes semanas probablemente, Salfate, cómo se va a construir el gobierno interino, que ojo, ellos habían dicho antes del 31 de agosto nosotros ya vamos a tener nuestro gobierno interino. Ya no lo tuvieron. No. ¿Cómo lo van a construir? ¿Cuáles son las redes extremistas que van a estar y van a formar parte de ese gobierno? Yo creo que ese rompecabezas es el que nos va a definir cómo seguir destruyendo. Qué bueno que hiciste la pregunta. Yo no la había planteado tanto, pero en vista de esta conversación que estamos teniendo, yo creo que está más o menos relativamente claro y surcado esto. Yo creo que los grupos más extremistas dentro de los talibanes, que hoy día los talibanes los dejan ser porque no pueden hacer mucho, porque son muy bravos, y también piensan igual, pero son bravos, son feroces, son una milicia así despiadada, no se pueden meter con ellos, pero aquí estamos todos los que queremos estar. Ellos van a gobernar, fíjate, yo creo que ellos se van a cansar de la mano blanda, según ellos, porque claro, son unos gallos salvajes, la mano blanda de los talibanes en general. Pero cacha. Y ellos están sostenidos probablemente, yo creo que por la fuerza más tremenda que puede existir en un ser humano, que es una fe incorrompible, religiosa, en donde yo no estoy solo. Dios es mi copiloto y me tiene garantizado un paraíso así maravilloso por brindar, y yo soy un soldado de su lucha. Entonces, contra eso no puedes, porque yo puedo convencer a alguien. O sea, alguien puede terminar rebajado, puede estar convertido en una situación insignificante de su propia personalidad, pero si tengo a Dios a mi lado, soy invencible. Entonces, acá hay algo que no podía atacar. Y yo encuentro que el gobierno interno va a ser de los más bravos, fíjate, y va a caer la pata. Yo creo que van a tener una guerra entre ellos. Es que ¿sabéis qué? Pasa una guerra civil. Yo creo que no... A ver, para lograr lo que han logrado en 2 semanas se lograron 20 años. Para estar 20 años deben estar de acuerdo en muchas cosas. Si no hubiese sido imposible conseguir terminar de tomar Kabul y lograr la salida del resto de los países. Pero cuando sacaron al enemigo común, claro, entre ellos. Es que a eso quiero llegar. A mí me parece que, a diferencia de otras etapas de grupos islámicos, etcétera, estos son más organizados o tienen por lo menos una visión de Occidente respecto a lo que tienen que comunicar hacia afuera, que posiblemente no es lo mismo que lo que está hacia adentro. Uno tiende a ver en cualquier país cuando hay crisis la prensa internacional, y la prensa internacional es muy distinta a la prensa interina, que está demostrando realmente cómo es el conflicto. Entonces me parece que aquí estamos frente a otra cosa. Yo tengo la sensación que Kabul va a seguir siendo, por decirlo así, el salón de prensa del mundo, donde vamos a ver a los talibanes que ya hemos visto. Sin embargo, me parece que el resto de Afganistán ya está repartido. Y te puedo apostar que el resto de Afganistán sí lo tiene tomado en muchas partes ISIS-K. Entonces, insisto, me parece que es desde acá de Kabul... Es que por una organización de ellos... Exacto, pero es que perdóname, cuando ellos dan este discurso... Perdóname, pero están están de acuerdo. Claro. Se tomaron Afganistán. Y el discurso que dan hacia afuera respecto a la mujer, lo tienen conversado. El problema es que sacaron al enemigo. Entonces los enemigos son ellos. Ese es el problema. Exactamente. Ahí vamos a ver en qué minuto empiezan a ser el enemigo. Pero hasta este momento a mí me parece que están alineados, y si no tenemos imágenes, videos ni nada del resto de Afganistán, es porque lo tienen tomado grupos que son más extremos. Es más, esto es parecido a la situación cubana. No tenemos cuando empiezan a aparecer... No le interesa. Pero espérate un poco, no. Por eso no hay videos.